La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, bienvenidos a este espacio Camino del Inmigrante. A través de la firma de abogados Margaret Wong y asociados en español, más de 45 años sirviendo a los inmigrantes con pasión. La que sí sabe de inmigración en los Estados Unidos. La experiencia no se improvisa. Y por supuesto, cada miércoles justo a las 9:30 de la mañana nosotros tenemos ese compromiso con ustedes y damos la bienvenida a nuestros anfitriones. Ellos son Juan Carlos Brando y la abogada Margaret Wong. Buenos días. Buenos días, Alicia. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm good, and thank you. Thank you so much. Nos dice la abogada que está muy bien. Está nevando ahora mismo. Ay, pero aquí también en Atlanta hay un frente frío, abogada, y ustedes que nos escuchan y nos ven desde diferentes partes del mundo, está súper frío para hacer otoño, pero todo se debe a un frente frío que va a estar circulando toda esta semana, Juan Carlos. Okay, so Ms. Wong, Alicia is saying that we have a cold wave that is coming through, and it's really cold up there in Cleveland, but it's super cold here in Atlanta, despite of the fact that we don't have any snow, but we have the cold weather anyways. Oh, yeah, but it's good. Enjoy what we have and be gratified, right? Dice la abogada que disfrutemos lo que tenemos y que con eso va a ser muy gratificante para nosotros. Así es, y nosotros inmediatamente comenzamos con nuestros temas migratorios. Una semana, Juan Carlos, cargada de muchas informaciones, también de muchas protestas a nivel de migración por la medida tomada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la migración venezolana, con el afán de detener el desborde que hay en la frontera. Acaba de decir que no solo de venezolanos, sino que de muchísimas partes de Latinoamérica, así también como el nuevo DACA que entra a partir del 31 de octubre. Vamos a estar hablando de todo eso y de las preguntas que ustedes envíen a través de esta red social. Estamos en vivo. También usted en este momento puede aprovechar y hacer su cita al 216-259-8897. 216-259-8897. Juan Carlos. Okay, so Ms. Wong, one of the first questions that we have is about the situation in the southern border, that they had some protests against some of the last or the latest decisions that the government has made. So what do you think about this? And what are your thoughts? About 16 hours ago, the American government sent out another further definition on Venezuelans. The definition for the petitioners who could sign the I-134 and who are the beneficiaries from Venezuela who can come to America. So it's the same. Actually, it's wonderful to be practicing for so long because I can quickly glance it in like 1 minute and we know the answer. Because in order to do support for anybody, friends, relatives, family to come to America, there are 2 forms of support. You either do the I-134, so when you want to invite a student to America, you do the 134. That's a non-immigrant visa support. If you want to invite someone who needs a green card, it's an H-64, there's a legal obligation. So I-134 is for the Venezuelans who could sign. You don't need a green card or citizen as long as you have a legal work permit, you're a parolee, you're deferred action, any status you have in America, you could be DACA, you could be TPS, you could sign the I-134. So now that I can sign to invite that person, who is that person? That's the definition of a beneficiary. A beneficiary is someone
if they qualify, is one of the 24,000 that America would start paroling in from Venezuela to apply. It should be, if they're under 18, they have to travel with a guardian or custodian person. So you need a judgment entry from any court, not just a signature from your mother or your father that you are coming to America. That's under 18. If you're under 21, you could be someone who could be paroled, but if you are adult, you could also. So education doesn't matter, age doesn't matter unless you're under 18, and you could not have been illegally in Mexico. I've heard that Mexico already, in cooperation with America, is denying entry for Venezuelans because Venezuelans don't need a visa to go to Mexico. But I heard, what do I know? I'm just hearing rumors that Mexico government is already denying entry from flights to Mexico carrying Venezuelans, hopefully to come to America or to jump the fence or something. So the 24,000 numbers, that if you know someone in America that has a visa or have a status, if they're willing to sign, they need to send it to you. You have to come through the border. As I said, there's only two borders, one in Canada, one in Mexico. So you need the orderly proving and coming through the land border. So it cannot even be flight, because let's assume you fly to Miami. Could you do it? It's not a land entry. You have to come through land. If I get all this, can I fly from Colombia to America? No, because pre-inspection airport like Qatar, QAE, those Toronto, those are pre-inspection. That's not a border. So the first 24,000. So I wish you luck. Ok, bueno, Alicia, nos dice la abogada que hace unas 16 horas aproximadamente salió un comunicado en el que se dan varias indicaciones acerca de lo que pueden hacer los venezolanos que quieren solicitar a algún familiar o a alguna persona. Hay una serie de requisitos que son las que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos, en las que te dicen, bueno, si tienes estas condiciones, un permiso de trabajo, si tienes un TPS, tienes una acción diferida, tienes una residencia, una ciudadanía, puedes aplicar por una persona siempre que tengas un estatus legal vigente dentro de los Estados Unidos. No aplica en este caso si tú estás, por ejemplo, en un proceso de deportación. No aplica para que tú puedas solicitar a alguien, pero si tú estás en un proceso de asilo y tienes tu permiso de trabajo y has cumplido con todas las normas, puedes hacer ese tipo de solicitud. Ahora bien, solo son 24,000 números y hay muchísimas personas que están esperando para entrar aquí a los Estados Unidos con esta forma. Tienen que llenar la forma I-134 y una vez que llenan esta forma I-134, la persona que está pidiendo al que quiere venirse desde Venezuela tiene que pasar por una investigación bastante profunda, bastante fuerte. Tiene que ser esa investigación. Ahora también, aparte de esa investigación que es bastante profunda, tienes que llevar en cuenta que a la persona que va a venir también la van a investigar. Van a hacer la investigación criminal, investigación penal. El FBI la va a investigar el país de procedencia de esta persona. O sea, la investigación va a ser bastante exhaustiva para poder darle la aprobación a esta persona de que pueda entrar. Y lo otro es que estas personas tienen que venir, todo su viaje tiene que ser completamente legal, porque van a investigar, si vienen por México, cómo entraron a México. Se sabe que no se necesita visa para entrar a México, pero ¿cómo entraste a México? ¿Entraste de forma legal para hacer una conexión en tu vuelo de México hasta los Estados Unidos? Si es de esa manera, tendría la posibilidad, incluso si entraron por la frontera en México, pero que lo hayan hecho de forma legal, entonces también tiene esa posibilidad, pero tiene que ser por un puerto de entrada en cualquier otro país antes de llegar a los Estados Unidos, si no es que viene viajando directamente desde Venezuela. Las personas tienen que pasar el proceso de la investigación aquí en Estados Unidos y en Venezuela la persona ya tendría el permiso para viajar a los Estados Unidos
Y durante 2 años, la persona que está pidiendo a ese familiar tiene que demostrar que puede mantener a esa persona por lo menos por 2 años, que es el tiempo en que le dan ese permiso de estar aquí dentro de los Estados Unidos. Excelente, Juan Carlos, la respuesta, pero y te pregunto, porque eres venezolano, una de las mayores protestas es, ¿se puede viajar con el pasaporte vencido, Juan Carlos? Porque la mayoría de venezolanos lo que tiene ahora es un problema con la emisión de sus pasaportes. So, Ms. Wong, is there a possibility to travel to the United States from Venezuela without a passport, with an expired passport? No, absolutely not. There are 3 types of things you need to get to America. Number 1, unexpired passport for more than 6 months. Number 2, a visa stamp in your passport to allow entry. Even if it's a visa-free country, the ESTA, you still need to pay the $12 to get the electronic stamp for the 2 years. Then the third thing is the duration of stay in America. So when I come through the airport, when I come through the land, when I come through Buffalo, you need to show that duration. So if it's an unexpired passport, you cannot come to America. If it's an expired passport, no way. If it's an expired visa, no way. If it's a valid visa, valid passport, but the visa expired, no way. Sí, nos dice la abogada Alicia que necesitas 3 cosas para entrar aquí a los Estados Unidos. Hacerlo por un puerto legal. Para entrar necesitas un pasaporte válido y necesitas una visa válida para entrar a los Estados Unidos. Si no tienes ninguna de estas, entonces lamentablemente no puedes entrar. Hay una excepción que opera para los venezolanos y es que a aquellos pasaportes que están vencidos recientemente, el gobierno anterior les permitió que entraran hasta por 5 años. Esa extensión es hasta por 5 años, de acuerdo a lo que hizo la administración anterior. Pero si usted va a viajar y va a hacerlo de esta forma, con esta solicitud que le están haciendo, yo preferiría que usted busque la manera de sacar su pasaporte antes de intentar venir a los Estados Unidos. No vaya a ser que haya un cambio de reglas y que después usted no pueda o no lo dejen subirse al avión. No, y en estos momentos en que están cambiando las cosas de manera tan rápido, yo creo que tiene que también ver mucho con las elecciones que se aproximan ahora en noviembre. Usted que me está escuchando puede ser partícipe de esta conversación si tiene algún caso migratorio. Este es el momento. Llámenos, marque al 216-259-8897, 216-259-8897. Estamos hablando directamente con la abogada Margaret W. Qué privilegio poder tenerla nosotros todos los miércoles en vivo. Ahí está la experiencia confirmada de más de 45 años en el ejercicio migratorio, defendiendo a los inmigrantes con pasión. Usted tiene un problema migratorio, usted dejó ese problema migratorio para después. Este es el momento de hacerlo, marcando al 216-259-8897. Puede hacer las preguntas en vivo a través de esta red social. También este programa se queda plasmado, por supuesto, aquí en las redes sociales, y usted puede seguir haciendo sus preguntas y nosotros de manera muy discreta y amigable le vamos a responder. Nos llega esta pregunta y nos dice: abogada, yo entré hace 2 semanas por la frontera. ¿Qué debo hacer ahora? Ellos me dieron unos papeles, pero no entiendo mucho. ¿Qué debo hacer? Okay, so Ms. Wong, this person entered 2 weeks ago through the border, and he's asking, what should I do now? They gave me a bunch of papers, but I don't understand what I need to do. Okay, the first thing is read those papers. They should have a Spanish version or another language version in it. There should be a ICE report. So 2 things. Number 1, they should have given you an NTA, notice to appear. In the lower bottom left-hand corner, there should be a date and time you have to go to court. Make sure you go, because if you don't, you get an in absentia final order of removal. The second thing you need to look at,
they normally have a date and place and time that you have to report to ICE, because nowadays they don't want to waste too much money on the ankle bracelet, on the cell phone, but make sure you go to your ICE report. And during the report, whatever they ask, you tell them your name, your address, because if you go, let's assume you live in New York, but you're doing reporting in Nashville, go on the same day to the ICE office and then explain to them who you are, where you're living, update everything, and tell them you're filing asylum. You have 1 year to file that asylum, but Biden came out with a new law. Actually, it was a Trump law, but Biden, because too many people are coming up. After May 2022 entry, and you came after May because now it's really October, they're trying to do a master and IH very fast. The written thing is they're trying to finish it in 6 months, which I think is impossible. But hurry up and file your asylum papers. So number one, you have 1 year to file asylum, and that's your only hope. Number two, you have to report to ICE, and they normally have a date. They will have you sign a form called 220A, and you keep signing it every time you report. Number three, look at the notice to appear on the lower left-hand corner. There is a date and time. You have to go to that date. Number four, once you file asylum, and in 3 weeks to 3 months, you should get a receipt, because these are defensive filings. But if the NTA is not filed with the court, you can file it with USCIS. So once you file asylum, once you get the receipt notice, 150, by a Trump changed it to 1 year, Biden took it back to 151 days. So after 151 days, file your work permit. Again, you get a receipt notice and a fingerprint notice, but the second fingerprint notice normally would say you can reuse the first one. So when you file asylum, they should again give you a fingerprint notice, unless they say you can reuse the first one, because right now COVID, they don't have enough people to do fingerprint. They're scared of the spreading of the COVID. So now you get a work permit in less than 1 year. If you have children that came with you, then you need to add your children in the case. But if you are unaccompanied minor, that means if you are at UAM, UAC, UAM, there's a picture on it. If you're under 18, it's a better chance of winning asylum, because you had the first chance of going to immigration to do the interview. And then if they don't approve, you go to court. So you get yourself more time to get that work permit. Once you get the work permit, you should get in the mail a social security number within 30 days. If you don't get it, you can go to the computer and ask for the social security. That social stays with you. Each of us have one birthday. America have one birthday, one New Year's Day, one tax day. So America tax day, it's the deadline is April 30th, but the tax year is January 1st. A company could have different tax days, October 1st. American immigration also have one birthday, which is October 1st. You only have one social. That social would be with you one day. If you get a green card, you become a citizen, you're out of status, you become undocumented. That social security number always remains with you. In certain states now, you have to have a social to get a driver's license. In certain other states, you don't need a work permit or social to get a driver's license. So congratulations on coming into America. Make sure you have no criminal record. It's not good. No drinking, driving, because people like us, we drink and we drive. In America, that's considered very bad. No pornography. FBI is watching up there, looking at pornography stuff, because in America it's illegal, I think, both as a prostitute or to solicit sex, same sex, different sex, especially with children. In some countries, it's not a crime. In America, it's a serious crime. They will deport us. And Biden already said that. As long as you have no criminal records and you have a work permit, the chance of deportation is not as high as have criminal records. This criminal stuff sometimes drives me crazy. We just had a case that a kid is charged with attempted murder. I mean,
the guy was not even close to it. And of course, I think it's sort of discrimination, hate crime. But on the other hand, don't get charged with something stupid. If you have to go to court, you go to court. You have to report to ICE, you report to ICE. But you are starting your journey to get your green card. We all had that journey that passed us or still with us. And congratulations. Thank you so much, Ms. Wong. Y gracias, Alicia, también. Bueno, la abogada nos dice que felicidades porque logró entrar. Eso es lo primero que nos dice la abogada. Felicidades porque logró entrar a los Estados Unidos. Posiblemente le entregaron una hoja, una NTA, ya con la fecha de cuando usted tiene que ir a corte. Y posiblemente también le están dando fecha de reporte para que usted vaya a ICE y se reporte con esta institución. Si ya usted lo logró, si ya usted está aquí, eso es un gran paso. Ahora lo que sigue es que usted necesita demostrar realmente por qué usted tiene miedo de regresar a su país, y eso es la única manera de hacerlo y de estar legalmente aquí, si le permitieron entrar, es mediante un asilo político, una solicitud de asilo político que usted tiene que hacerla dentro del año siguiente al que usted entró a los Estados Unidos. Una vez que usted hace esta aplicación, a usted le pueden dar un permiso de trabajo, espera, pelea su asilo, y ya una vez que usted vaya a la corte, en la corte le aprueban su asilo, entonces ya usted tiene la posibilidad de quedarse legalmente viviendo aquí en este país. Ahora, esto pasa mucho con las personas y siempre me gusta hacer la advertencia, nos dice la abogada, y es que por favor, si usted ya entró aquí, no haga ninguna tontería, no haga ninguna estupidez, no vaya a beber alcohol, tomar alcohol y manejar, no intente tener relaciones sexuales con una menor de edad o forzar a nadie a tener relaciones sexuales con usted, no vea pornografía, no maneje tomado. El FBI y las organizaciones de inteligencia en este país están observando todo, y si usted hace eso, ellos lo están colocando dentro de su radar. Ahora, ¿por qué hacer alguna tontería después que ya usted entró aquí a los Estados Unidos si usted tiene una gran oportunidad? Así que bueno, sigue el consejo de la abogada Margaret W. Definitivamente sabios consejos, porque la experiencia, Juan Carlos, no se improvisa. Excelente respuesta, y usted puede seguir mandando sus preguntas. Estamos en vivo, aprovechando a la abogada Margaret W, que está con nosotros todos los miércoles a las 9:30 de la mañana. 45 años, más de 45 años de experiencia defendiendo a los inmigrantes con pasión. Usted puede aprovechar, en noviembre vuelve la abogada a Atlanta, y usted desde ya puede llamar para hacer su cita al 216-259-8897. Muchos ofrecen el cielo y las estrellas, pero no les resuelven un caso migratorio. Marque ahora al 216-259-8897 y compruebe la calidad en el servicio de Margaret W y Abogados en Español. Tenemos una pregunta. Juan Carlos nos dice: hola, soy dominicano de mi tierra. Vamos a ver qué pregunta. Tengo green card, mi esposa vive en RD, ahora mismo la estoy visitando. Me llegó una carta de la NBC diciendo que la I-30 fue aprobada. ¿Qué paso sigue ahora, abogado? Gracias. Okay, Ms. Wong. So this person says, I am from Dominican Republic. I have a green card and I filed for my wife. She lives in the Dominican Republic. Right now I'm visiting her, but I received a letter from the NBC saying that the I-130 was approved. What is next now? Thank you. Okay, so once you get the NVC letter, spouses of green card holders, quota open is what we call family 2A. That letter should be titled visa creation. So you follow instructions. You don't need a lawyer. These are good cases. So you pay the $120 and the $325. If you have a child, because it's a green card for green card spouse and child, you don't need a new I-130. You pay also for the child, which is $290. Make sure the child's name is on there. You have a baby or something. Then you also need to fill out the DS-260, attach 1 year tax return. The DS-260 is a little bit complicated. It's yes, no, yes, no, yes, no. Date of birth, name, were you ever married before? But it's not as bad as 2 or 3 years ago or 10 years ago when the new DS-260 just came up. Now it's pretty easy. You just type it in. If it gets stuck, you just don't get frustrated, because I used to get really frustrated and I used to get mad and start calling them because it'll let you go in.
It's just aggravating. But the past 2 or 3 years, it is getting better, that system. Once you fill everything in, you should get a letter confirming you put everything in. It's all in computer. So when you pay, don't mail a check in. It slows the process. Use a void check. Then, because a U.S. Department of State, which is where NBC is from, wants to get the money directly from the U.S. Department of Treasury and make sure the money is there. You don't want a bounce check because they just want that barcode on that check. The U.S. Department of Treasury would directly give the money to the U.S. Department of State. And normally that system, it doesn't get hacked in the last few years. There was a time it was hacked. So that's the next step. Then you wait for a few weeks or few months. The whole world now is very, very slow on immigrant visa interview. Mexico is like 4 or 5 years. It's really horrible. China is stopping. But luckily you're from Dominican. It's not as bad. It's actually better than Central America and Mexico. So I expect your wife, and if you have a child, to be here in less than 1 year. And congratulations. But follow these steps. It's really easy. So during the interview, if you were married before, she needs to know, your the stepchildren's name. She needs to know the ex-wife's name, because it's weird. I mean, how could she not know her intimate husband's ex-wives? That's how most people fail. Also, if you had married someone to get a green card, and it's within 5 years, and you got citizenship in 3 years, and the green card was obtained in less than 5 years, be careful, because immigration may look back in your first green card and see how you got your first green card. So check your green card number. If it's an E, like EB3 something, EB36, EB37, 7 is still, that means you're the spouse of EB3. So check all that. If you got a green card through employment, no big deal. If you got a green card through marriage, make sure that marriage have a court divorce, and make sure this marriage, you also have a court marriage. And make sure in that case, if you have stepchildren and stuff, make sure, your DS-260 or list them if you have children and stuff, because they're going to say we applied. Immigration is weird. I mean, it's always pro-fraud. Everything we made a mistake, they say is fraud. Be careful. Make sure you file tax return in the past few years, because they don't like it. If we don't file tax return, make sure you don't owe child support, because they don't like it when men owes child support, stuff like that. If you have serious criminal records, they do ask, do you have criminal records relating to more sex orientated, because there's a Wilberforce law. It's been here for 10, 20 years. I presume you don't, because the I-130 is already approved. So they may ask your wife all these questions during the interview. Dominican at one time is a high drug place, like 20, 30 years ago. Now Colombia is taking the whole southern border is taking over, not so much by Dominican drugs, more by Colombians, by the really sophisticated drugs. So if you're more older Dominican, I'm pretty sure people like us, we have criminal records. That's how it was. In Chinatown, we always have illegal trafficking, because the Chinese protect their own Chinese. So the old Dominicans, they always have something, It's our generation. Ok, Alicia, Yeah. ya tú lo has escuchado, ¿no? Bueno, estoy aquí escuchando. Así es, bueno. You guys are young. You didn't face the discrimination that we face in our generation. Yeah. Mm-hmm. Ok, bueno, nos dice la abogada Alicia que en primer lugar felicidades, porque ya es un paso importante para su esposa. Bueno, hay que ahora probar todo lo que es la parte migratoria y de la legalidad de esta solicitud que usted está haciendo. Si usted la solicitó a ella, bueno, usted tiene que traer los taxes de los últimos 2 años, llenar la forma 864, también tiene que entrar en el centro electrónico de aplicaciones consulares. Para que haga el proceso consular, tiene que hacerlo por medio de un cheque que esté a nombre suyo, un cheque en blanco, un cheque void. Lo que se quiere es que ellos vean el número de cuenta para que se vea que es la cuenta suya, y así tarda un poco menos. Nosotros como abogados podemos hacer un cheque, pero el cheque va a tardar un poco más, porque al CEAC,
le gusta que el cheque lleve el nombre de la persona que está haciendo la petición. Ahí tiene que pagar varias cantidades de dinero. Por un lado son 320, por otro lado son 120, para un total de $440. Tiene que hacer todo el proceso y esperar entonces para que ya el proceso consular se complete y le den la DS-260, que es con la que ella va a poder venir a los Estados Unidos ya con su green card. Tiene que, pues, demostrar en todo caso cómo obtuvo usted la residencia, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene algún child support por ahí, alguna manutención de niños por ahí pendiente. Tiene que tener cuidado, que no tenga nada pendiente, porque eso le puede perjudicar en esta nueva aplicación que usted está haciendo. Y bueno, sabemos que la gente siempre ha buscado la vía alterna a toda la parte legal. La abogada nos hablaba de la experiencia de la gente de China, que siempre buscaban la forma de doblar el sistema, de evadir el sistema. Y bueno, los dominicanos pues en algún momento no quedaron fuera de esa gente que hacía este tipo de cosas, con tráfico de gente, de drogas y muchas cosas que ocurrieron. Incluso que había más que desde Colombia, de Venezuela, de México, República Dominicana era como un puente del que siempre estaba sucediendo algo, pero bueno, ya las cosas han cambiado y nosotros no hemos visto ese tipo de cosas ahora, sino la abogada los pudo ver hace muchos años atrás. Pero felicidades y esperamos que haga el proceso lo antes posible para que su esposa pueda venir aquí a los Estados Unidos. Así es, si usted en este momento, qué buena noticia está recibiendo, llámenos al 216-259-8897. Vamos a dar seguimiento a su caso migratorio. Y si usted que me está escuchando está en cualquier punto del mundo, puede llamar directamente a la abogada Margaret W y Asociados en Español. Tenemos un amplio servicio al cliente para que le pueda responder y tenemos oficina en Columbus, en Cleveland, en Memphis, en Minneapolis, en Nashville, en New York, en el Raleigh, y usted puede llamar en este momento y recibir un servicio con la garantía y la calidad de Margaret W y Asociados en Español. Estamos hablando de más de 45 años defendiendo a los inmigrantes con pasión. Seguimos recibiendo preguntas. Juan Carlos, yo sé que son las 10:04. ¿Nos cabe otra pregunta para el programa? Ms. Wong, do we have time for a couple more questions? Yes, we do. Ok, entonces recibimos la pregunta. En este momento usted puede seguir marcando al 216-259-8897. Recordar que la abogada va a estar nueva vez con nosotros aquí en noviembre. Aproveche y llame para su cita. Nos dicen por aquí, soy venezolano, yo vine a los Estados Unidos hace 3 años con visa. Tuve un problema de shoplifting. Mi estadía se vencía y me tuve que ir a Colombia. Ahora volví a entrar por la frontera hace 4 meses. ¿Qué pasa con esa corte que no fui? ¿Y cómo esto le puede afectar su caso migratorio a esta persona, abogada? Okay, so this person is a Venezuelan. This person came to the United States 3 years ago on a tourist visa. They had a problem of shoplifting. They got out with a bond, but the stay in the United States, the legal stay, was expiring, and they had to leave, and they didn't go back to Venezuela, but to Colombia. Now, this person came back through the border. They still have the visa, but they were scared to come on the tourist visa due to that court that they missed. And they came 4 months ago. What happens with that court that I did not attend? He probably have a warrant of arrest. Hire a local criminal lawyer, and I feel bad he didn't show up because, I mean, shoplifting is not good because there is a petty theft offense even in when you file asylum. But since they just came back, they also cannot do TPS. Number one, hire a lawyer local to get rid of the warrant and pay the fine, or how you plea, or if you didn't do it, fight it. You know, don't accept everything that the government tells you. Number one. Number two is you have 1 year to file asylum, but they will look at why. They look at totality of circumstances. Is that why did we leave last time? Because you overstayed and probably you left and then you were scared. So explain everything. Make sure you file your asylum case within a year to explain actually why did you go back to Colombia. The good news is you did not go back to Venezuela, which is good because once you go back and now you come back from Venezuela, you are stuck with no
with, there's no fear because you went back. So now you need also to explain why are you lucky that you escaped the tough 24,000 Venezuelans coming in with parole because you came 4 months ago. This new law just started a few weeks ago. So, but I filed that asylum now because otherwise there's really no hope to get a green card or even a work permit in this case. You have 1 year to file. So you have about 8 months left because you came about 4 months ago. Ok, Alicia, lo que nos dice la abogada, en primer lugar, lo que usted tiene que tener en cuenta es que puede tener una orden de arresto en su contra, así que tenga mucho cuidado. Busque un abogado local del lugar donde usted tuvo este caso de shoplifting para ver si puede reabrir el caso y pueden terminar el caso para que usted no se vea más en problemas con esto. Por usted haber entrado hace 4 meses de forma ilegal o entrar por la frontera, eso significa que usted está en un proceso de deportación y la única opción que tiene es aplicar por un asilo dentro de los próximos 8 meses, porque ya tiene 4 meses en los Estados Unidos, le quedan 8 meses para que usted pueda aplicar por su asilo político. Es la única salida que se ve en este caso para que usted pueda resolver su situación migratoria. Y la última pregunta, Alicia, que le vamos a hacer a la abogada por el día de hoy. Tenemos muchísimas preguntas, pero Ay, sí. hacer esta última porque se nos ha ido el tiempo. Adelante con la pregunta, Alicia. Dile, hola, soy de México, yo tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos, entré con visa, tuve un hijo que ahora tiene 19 años, sometí a asilo hace 10 años, pero me dicen que no se va a ganar el caso, sino que me van a poner en la ley de los 10 años. Mi preocupación es, ¿qué pasa si mi hijo cumple 21? ¿Ya no podría aplicar por la cancelación de deportación? Gracias. Okay, so Ms. Wong, this person is saying that they are from Mexico. This person is from Mexico, has been living in the United States for 20 years, entered on a tourist visa, and has a son that now is 17. They filed asylum 10 years ago, but they are still pending. But the attorney says that we're not gonna win the case, but they are gonna put me in the 10-year cancellation. My concern is what happens if my son turns 21? Would I be able to file for the cancellation of removal? Basically, you have 2 cases pending. You have asylum, C8 work permit every 2 years, 2 years. Don't worry about it. Apparently, you live in a place that's very busy, like Los Angeles, New York and stuff, Chicago. But you are very lucky. So do not withdraw your asylum, because now with Ms. Chavez, with a lot of these new laws, you may be able to withdraw or terminate. Protect that 2-year work permit, and your driver's license. That social is always yours. When your kid is 21, since you came to America legally, if you never had come illegally or never overstayed for more than a year, when the kid is under 21, you do the 42B. When the kid is over 21, now you get the green card through the kid. This is a very, very good case, and please enjoy and not to worry. Keep filing tax return, no criminal record, you'll be fine. You will get your green card after the kid becomes 21. Ok, nos dice la abogada Alicia que, bueno, en este caso no tiene ningún problema. Usted puede seguir con su caso, no retire su solicitud de asilo y cuando su hijo cumpla los 21 años, usted todavía puede tener su permiso de trabajo. Cuando su hijo cumpla los 21 años, su hijo puede aplicar por usted y ya el tiempo va a haber pasado bastante. Si usted llegara a estar con el caso de asilo, entonces todavía faltan varios años para que se pueda terminar de resolver el caso completo. Esperemos, bueno, que todavía tarde la entrevista, pero que ya después que tarde la entrevista, si llega la entrevista, a usted le tocaría ir a la corte, y si va a la corte, ir a la apelación, y así seguimos todavía nosotros ganando tiempo. Y finalmente, entonces, si ya le dan una orden o lo colocan en proceso de deportación, entonces ya ahí nosotros aplicamos por la 42B, y mientras tanto, la solicitud de la I-130 por parte de su hijo está todavía corriendo. Así que bueno, son las... Tiene muchas opciones positivas todas. Y la abogada tiene muchísima experiencia y sabe cómo jugar con los tiempos.
Bueno, definitivamente nosotros recomendamos a la abogada Margaret W y asociados en español, y no lo decimos por decir. Ahí están los años de experiencia, los casos ganados, defendiendo a los inmigrantes con pasión. Tienes tiempo, en noviembre va a estar aquí con nosotros en Georgia, pero ella va a las diferentes oficinas de Minneapolis, de Nashville, de New York, de Raleigh, de Columbus. Ella está cada semana en una de esas oficinas para ofrecer el servicio. También lo podemos hacer vía Zoom, vía telefónica, con tan solo marcar al 216-259-8897. Qué privilegio es poder tenerla todos los miércoles en vivo respondiendo las preguntas de nuestra comunidad. Juan Carlos, nosotros nos despedimos, pero sé que ustedes tienen una cita mañana. Así es, el día de mañana vamos a estar conectados con la abogada desde el canal en inglés. Así que los invitamos a todos ustedes a que se conecten con nosotros 12:30 del mediodía. Margaret W. Wong and Associates. Ms. Wong, thank you so much for having us today and see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you so much. Alicia, muchísimas gracias por el excelente trabajo como siempre. Alicia, la voz de las noticias de inmigración, que usted la ve también en la página de la abogada Margaret W. Wong. El número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. La abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy